Esto, hermanos, es interminable y de hecho estamos proyectados hacia la eternidad. Es algo que hacemos todos los días hoy y es algo que haremos todos los días en la eternidad. Juntarnos, reunirnos en la presencia del Señor para exaltarlo, para glorificarlo, para bendecirlo. Por eso es saludable, hermanos, mantener esta devoción, esta piedad de juntarnos, de reunirnos, hermanos, para encontrarnos con el Señor. Dios bendiga a cada una de las mujeres que son madres esta mañana. Que Dios les bendiga no solo este día, sino que les bendiga todo el tiempo, en cada circunstancia, en cada problema, en cada situación, que sepan que Dios está en ustedes y que no va a abandonarlas, que no va a dejarlas solas en ninguna situación. Bien, amados, es un gusto saludarles. Les bendigo en el nombre de Jesús y espero que estén bien y que mañana estemos mejor. Eso no quiere decir que no van a haber dificultades o problemas. Cuando digo que deseo que estén bien y que estemos mejor, me refiero en nuestra relación con el Señor. Amén. Quiero que leamos, por favor, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 12. Quiero que leamos ahí para que sigamos manteniendo en mente, hermano, ¿por qué razón? Como decía un día de estos, ¿por qué razón levantó el Señor al apóstol Pablo siendo como era? ¿Por qué lo escoge, lo selecciona para enviarlo a los gentiles? Veamos aquí que tanto para Pablo como para nosotros debe estar claro, para que nosotros, hermanos, si bien es cierto, nos impactemos quizás de saber de todo lo que el apóstol Pablo tuvo que experimentar para traer el mensaje a los gentiles en aquel tiempo y que ha alcanzado hasta nuestros días y que va a llegar hasta el final de los tiempos, alcanzando el Señor a través de la vida y ministerio de este hombre santo. Dice allí en el versículo 12, capítulo 1 de Primera de Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo, y esto es lo que quiero que subrayen ustedes en su mente, en su corazón, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Repito estas frases: para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y eso es lo que estamos considerando. Eso es lo que estamos tratando de entender y aprender, cómo es que el Señor Jesucristo levanta al apóstol Pablo, lo fortalece, lo llama y lo envía para llevar el evangelio a los gentiles. No solo para que los gentiles oyeran por boca de Pablo el evangelio, sino para que vieran en la persona del apóstol Pablo qué es el evangelio y cómo se vive, cómo se practica, cómo viviendo el evangelio se puede agradar a Dios en todo. Este es el ejemplo que tenemos en él. El mismo apóstol nos dice en algún momento que seamos imitadores de él como él lo es de. Nosotros estamos en una situación muy privilegiada. Debemos considerarnos dichosos
debemos considerarnos bienaventurados, porque aparte del ejemplo precioso de nuestro Señor Jesucristo, Él nos da este otro ejemplo. Nos da ese otro ejemplo, hermano, no para que nosotros pensemos, ¿verdad?, que qué difícil es realmente ser como Cristo, sino para que nos demos cuenta que hombres de carne y hueso como Pablo, con emociones, con pasiones, con sentimientos, con necesidades, hermano, con situaciones muy humanas, hermano, el poder de Dios lo llevó en esas condiciones a vivir como Cristo. Ese es el ejemplo máximo. Pablo nos da ese ejemplo, hermano, de sufrimiento, de padecimiento, pero no de un sufrimiento o padecimiento lleno de lamentos, sino de un sufrimiento, de un padecimiento gozoso, lleno de gloria, porque Pablo explica, hermano, que el Señor lo tuvo por digno de sufrir afrenta, como al resto de los apóstoles, y por supuesto también a nosotros. Así que, hermanos, por eso estamos estudiando este libro precioso de los Hechos, que ha sido dejado como un ejemplo. Hermano, ahora tenemos hacia dónde dirigir nuestros ojos. Ahora tenemos referencia, tenemos documentos, tenemos historias, hermanos, de tal modo que nosotros podemos estar mucho más seguros y mucho más realizados en la fe. Ya no estamos andando, hermano, de una forma en la que no sabemos para dónde vamos ni qué debemos buscar. Ahora ya sabemos cómo es el asunto. Ahora volvamos entonces, como dije, al libro de los Hechos y veamos allí, hermanos, en el capítulo 20 siempre, que quiero tomar los últimos versículos de este capítulo, hermano. Quiero tomar los últimos versículos de este capítulo. En el versículo 36, cuando Pablo hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esto, hermanos, de que no verían más su rostro, fue lo que impactó a los discípulos. Y ellos sabían, entendían, porque Pablo no podía estar ya hablando en una forma velada. Él estaba diciéndoles con claridad, estaba despidiéndose de ellos y que no iban a volver a verlo. Amén. Es bien tremendo esto. Amén. Miren, esto es semejante a lo que el Señor Jesucristo, vamos por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 16, también en el capítulo 15 podemos hallar referencias para hacer una concordancia de este hecho. Pero ahí podemos hallar en el capítulo 16, él ya venía desde el capítulo 14, capítulo 15, hablándoles que iba a dejarlos y que iba para estar con el Padre, volviendo al Padre. Y él les dice en el versículo 1 del capítulo 16, esas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Qué precioso esto. Muy similar a lo que le está sucediendo al apóstol Pablo. Aquí el Señor Jesucristo dice que ellos están llenos de tristeza. Allá los discípulos dice que lloraron juntamente con el apóstol Pablo, por lo que había dicho él de que no verían más su rostro. Y aquí el Señor Jesucristo en una forma similar está diciéndoles que Él se va, que va para estar con el Padre, pero no lo entiende. En el versículo 16 del capítulo 16 siempre del Evangelio de Juan, Él retoma el tema y dice, todavía y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto, digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estoy leyendo este pasaje por la similitud en algunos aspectos que estamos viendo acá de la despedida de Pablo, hermanos, de aquellos hombres de Éfeso, de aquellos líderes, de aquellos ancianos a los cuales él les recomienda que tengan cuidado de ellos, que apacienten la grey de Dios, que tengan cuidado porque los días que van a venir son difíciles, peligrosos. Él les advierte de lo que está pasando. Hermanos, pero aquí es algo que nosotros debemos comprender porque, hermanos, si bien es cierto a los discípulos de Jesús les causó tristeza que Él se fuera, es bien propio que a los discípulos de Pablo igualmente les pasara esto. Sin embargo, ellos debían aprender que la separación no era para siempre. Él les dijo, no volveréis a ver mi rostro, pero eso era momentáneo. Ellos llegaron a comprender más tarde lo que Pablo había dicho. Temporalmente ya no verían más el rostro de Pablo. Como Jesús está diciendo todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Hermano, hoy día podemos nosotros pensar con seguridad que aquellos hombres están viendo actualmente el rostro de Pablo. Amén. Amén. Y no solo el rostro de Pablo, sino el rostro de Jesucristo. Amén. Qué precioso eso, hermanos. Amén. Nosotros no debemos tener, hermano, actitudes negativas, contrarias, como que todo se acabó, como que todo se terminó. Hasta ese punto, nosotros quizá igualmente nos hubiéramos puesto tristes al oír que nos dijera el apóstol Pablo, no nos vamos a volver a ver. Francamente, cuando un justo muere, creo que la despedida propia sería, nos vemos luego. Nos vemos pronto. ¿Verdad? No porque esa persona que va pueda volver. Lo más seguro es que nosotros vamos a ir donde está. Y quizá tarde o temprano, o más pronto que tarde, vamos a poder volver a ver el rostro de aquel que amamos. Imagínense qué consolación, qué gozo de estas gentes que hace, hermanos, casi 2000 años escucharon esta palabra y ahora, hermanos, han pasado, hermanos, mucho tiempo ya en comunión con el Señor Jesucristo, en comunión con Pablo en el paraíso. Qué precioso esto, hermanos. Hacia allá es que debemos proyectarnos nosotros.
Y realmente debemos hacer, hermano, debemos hacer algo para honrar, hermano, para reconocer el ministerio de hombres como este hombre, el apóstol Pablo. Señor. Hay muchos como él en el mundo. Ha habido muchos como él en el mundo. Hermano, que igualmente, para nuestro bien, es bueno que les reconozcamos su ministerio, su obra, si queremos volver a verles. Amén. Aquí el punto es que ellos debían tener cuidado de andar y vivir correctamente, porque podía llegar a cumplirse la palabra del apóstol Pablo cuando dijo: no veréis más mi rostro. Corrían el riesgo de parte de ellos, ya no de Pablo ni mucho menos de Dios, que eso sucediera. Ya dependía de ellos si ellos querían volver a ver el rostro de Pablo o el rostro de Jesús. Debían andar y debían de vivir conforme al ejemplo que él les había dado y conforme al modelo que Dios había presentado para cada uno de ellos, para mantener ardiente la fe, para mantener viva la esperanza. Ese es un mensaje que vemos aquí. Ahora, continuando ya en el capítulo 21, se nos relata que Pablo llegó a Jerusalén y, como veíamos anoche, cómo el Espíritu probó a Pablo y cómo Pablo respondió ante la prueba. Él dijo que él estaba dispuesto no solo a ser atado, sino estaba dispuesto aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ellos terminaron diciendo: hágase la voluntad del Señor. Dice que estando allí en Judá, hicieron unos preparativos y luego subieron a Jerusalén. Dice que le acompañaron algunos de los discípulos con ellos. Ellos habían buscado a un hombre de nombre Nasón de Chipre, que habían buscado para que los hospedara en ese lugar. Recuerden que Pablo había dicho que él quería estar para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, y esto es lo que está aconteciendo aquí. Él está diciendo que había un hombre que habían buscado para que los hospedara, porque era muy difícil para la fiesta encontrar dónde hospedarse. Esta era la razón. Ellos ya tenían un lugar donde hospedarse. Y estando hospedados en la casa de este hombre, llegaron también a juntarse con los hermanos, dice el versículo 17, y aquí quiero que entremos a ver los aspectos que cubrieron este tiempo, este momento. En el ministerio de Pablo, estando ya, y en este caso por última vez, en Jerusalén. Pablo había subido a Jerusalén muchas veces, es más, él vivió en ese lugar por muchos años. Pero ahora él sabía, entendía por el Espíritu que era la última vez que él iba a estar en Jerusalén. Y una cosa que causa extrañeza es que Pablo subió a Jerusalén y de alguna manera él sabía que no moriría en Jerusalén. En alguna forma, él entendía que él iba a morir en otro lugar, en medio de los gentiles, no en medio de los judíos. Porque el Señor Jesucristo lo había tomado como su discípulo hacia los gentiles. Prácticamente, el apóstol Pablo es como un regalo, como un don de Dios para los gentiles. Sí, así como Jesús es un don, un regalo para todo el mundo. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos considerar esto y agradecerle a Dios por la vida de este hombre, que, hermano, él tuvo que llegar a experimentar la muerte en todo sentido, por amor al Señor, pero también por amor a cada uno de nosotros, los gentiles. Así como Jesús tenía un gozo puesto delante de él en la cruz, así el apóstol Pablo tenía un gozo puesto delante de él, hermano, por la
conversión de muchos gentiles y de muchos judíos por su ministerio. Pero yo entiendo que Pablo veía, hermano, en la distancia y en el tiempo, hermano, todo lo que iba a suceder, todo lo que podía venir a consecuencia de su ministerio. Hace un momento cantábamos que yo sea su mano extendida. Hermano, el apóstol Pablo fue una mano extendida. Una mano extendida que tocó a Cristo. Una mano extendida que se ofreció, hermanos, para traer consolación, para traer salvación en Cristo a través del ministerio de este hombre. Por favor, entiendan que mi insistencia es debido a que por todos lados se ha desatado, hermano, una situación complicada. Porque muchos están queriendo tomar el lugar que a Pablo le corresponde. Eso es serio. Y no voy a meter más en detalles acerca del asunto. Pero ustedes saben eso. Los discípulos, dice allí en el versículo 18 del capítulo 21 de Hechos. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. En este caso Jacobo, el hermano de Jesús. Porque Jacobo, el hermano de Juan, Herodes Antipas lo había matado. Y dice que se hallaban reunidos todos los ancianos. Es decir, aquí los ancianos indica a todos los apóstoles, hermanos, que aún vivían, que aún estaban allí y se reunían en Jerusalén. A los cuales dice, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. No era la primera vez que Pablo testificaba de esta manera, pero ahora estaban reunidos todos ahí y era del caso y fue de gran provecho que Pablo testificara. Dice en el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y cierto, eso era muy satisfactorio. Señor. Pero también cuántos millares de gentiles habían creído ya. No solo judíos, sino también gentiles. Porque la realidad es que aunque el Señor Jesucristo toma a Pablo para enviarlo a los gentiles, siempre que Pablo llegaba a alguna ciudad, a los primeros que le llevaba el mensaje era a los judíos. Porque entre los judíos, como he dicho antes, Pablo, hermano, se esforzaba en probar por las escrituras que Jesús de Nazaret, era y es y sigue siendo el Mesías, no solamente de Israel, sino el Mesías del mundo. En eso se esforzaba el apóstol Pablo. A los judíos les presentaba y les probaba a través de las escrituras esta verdad, pero a los gentiles les llevaba precisamente la predicación de alguien que estaba por sobre cualquier dios de este mundo, por sobre cualquier doctrina o enseñanza filosófica o como querramos verlo, hermano. El evangelio superaba, iba mucho más allá de cualquier cosa que pudieran estar usando los del mundo para mitigar o consolar sus almas en medio de las tinieblas, en medio del pecado. Por eso los gentiles recibían con gozo, con alegría, mucho más que los judíos, esta predicación del evangelio de Jesucristo que traía liberación, perdón de pecados, salvación de sus almas. Dice que estos judíos, estos millares de judíos que habían creído, además de haber creído en Jesucristo, seguían siendo celosos. Pero, dice aquí Jacobo, se les ha informado en cuanto a ti. Mira, lo que estás haciendo está bien, pero hay cosas que dicen ellos que estás haciendo mal. Porque estás enseñando a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí Jacobo no lo está acusando, sino que le está informando de cuál es el rumor, de cuál es el comentario que anda por todos lados. Seguramente no los judíos que habían creído,
sino los judíos incrédulos, los judíos celosos, hermano, por el evangelio. Ellos son los que promovían este tipo de cosas. En el versículo 22 le pregunta Pablo, ¿qué vas a hacer? Ya que está este problema, ¿qué vas a hacer? Y porque la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido y querrán que les expliques qué es lo que está pasando realmente. Y le aconseja, en el versículo 23, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, es decir, estos sean nazareos, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto es lo que estaban tratando de hacer, en este caso, para proteger a Pablo, es decir, que lo vieran que él estaba practicando aspectos del ritualismo de la ley. Si lo veían en esa condición, pues a lo mejor los judíos iban a bajar un poco, hermano, su ardor, su enojo, ¿verdad? Su odio en contra del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo mismo había sido alguien que había perseguido a los judíos que creían en el Mesías. Ahora él era el que estaba metido en esta circunstancia. Fíjense, hermanos. Pero le dicen, haz esto. Y de esta manera, pues posiblemente ellos van a dejar de perseguir. Pero vemos, hermanos, que el plan de Dios era otro. Porque recuerden que ya el Señor Jesucristo le había advertido que debía de ir a los gentiles y que debía llevar este mensaje a ellos. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos, porque cuando leemos en Efesios capítulo 2, vamos por favor allí, él advierte precisamente a los gentiles que antes de que Pablo llegara predicando el evangelio, cómo vivían los gentiles. Le dice en el capítulo 2 de Efesios, por favor, leamos. Y él os dio vida a vosotros. Está hablando los de Éfeso y está hablándoles a los gentiles. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras de la ley ritual, no por las obras de sacrificios, hermanos, de la ley ritual, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, buenas obras de acuerdo a la ley de justicia, para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esta escritura, hermanos, hasta el versículo 21, resume de manera preciosa, hermano, el llamamiento de Pablo, el ministerio de él y el alcance que tuvo, hermano, la predicación del evangelio entre los gentiles, en este caso entre los de Éfeso. Pero eso, hermano, es una cosa que también es aplicable en cualquier lugar donde el evangelio es predicado, es precisamente lo que sucede. Él sigue diciendo allí, dice en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y aquí observen esto, es la ley ritual, las ordenanzas. Para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, gentiles, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gentiles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio de piedras, es decir, hombres judíos, y de piedras, hombres gentiles, dice, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A mí me apasiona este libro de Efesios, y particularmente esta porción de este capítulo 2. Porque explica con claridad todo. Amén. Todo el propósito del Señor Jesucristo, y desarrollado en el ministerio, en la vida de este hombre llamado Pablo. ¿Cuánto debemos agradecer por Pablo y por hombres como él, que el Señor ha levantado en la historia y va a seguir levantándolos hasta el día final?